Entonces voy a introducir a Álvaro Jiménez. Álvaro es psicólogo de la Universidad de Chile, tiene un magíster en psicología clínica y es doctor en sociología de la Universidad de París y actualmente es profesor de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián y es investigador del Núcleo Milenio IMPAI y del MIDAP. Así que vamos a escuchar su presentación acerca de los resultados del programa de prevención de suicidio. Así que cuando quieras nomás, Álvaro, compartes. Muchas gracias, Caroline, por la introducción y también por la invitación a participar de esta conversación con ustedes, que para mí es una bonita oportunidad. No sé por qué razón todavía no he tenido muchas oportunidades de compartir con el departamento de ustedes, salvo con algunas personas puntuales, ¿no? Nuevamente, gracias por la invitación y también gracias a Elisa Barrientos por el contacto. Como decía Caroline, yo voy a presentar una evaluación que realizamos del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, que fue un encargo del Departamento de Salud Mental de la Subsecretaría de Salud Pública, eh, con una licitación pública, y realizamos esta evaluación junto a un colega, Fabián Duarte, que es economista y también profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y entonces entregamos, esta evaluación consistió en un informe que entregamos a MinSal y un policy brief que fue lanzado en abril de este año, con recomendaciones para la actualización del programa. Es decir, es por un lado evaluación de impacto del programa y de algunos indicadores cualitativos de su implementación durante una década, porque como saben, el programa cumplió una década el año pasado, el 2023, y que era precisamente un momento, se consideró un momento oportuno para realizar una evaluación. Eh, y luego un conjunto de recomendaciones recoge este policy brief y que es un hito dentro del proceso de actualización del programa que está en curso y que debería finalizar a fines de este año, principios del próximo. Es decir, el próximo año ya deberíamos tener una nueva versión del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, si se cumple la agenda establecida inicialmente. Em, Además, bueno, en la redacción del informe, del Policy Brief en particular, participaron también gente del Ministerio de Salud, Belén Vargas, Alejandro Riquelme, que son los coordinadores nacionales del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, y la psiquiatra Vania Martínez, que es colega de ustedes de la Universidad de Chile, ¿no? En primer lugar, entonces, había que situar esto dentro de un contexto de discusión global sobre los programas o estrategias nacionales de prevención del suicidio, que es un área que ha crecido bastante durante los últimos años, en particular en la medida en que más países han implementado estrategias o programas nacionales de prevención. No era evidente cuando Chile lo hizo el año 2013, de hecho era más bien, al menos en el contexto regional, pionero, Chile al implementar un programa como este en el año 2013. De hecho hay varios países desarrollados que aún no lo tienen. Y estos programas tienen, como ustedes saben, distintos niveles, en el caso de la prevención, universal, selectiva e indicadas, y además en el caso del suicidio en particular podríamos agregar una dimensión que tiene que ver con la postvención. Voy a referir a eso al final, tiene que ver con las recomendaciones para la actualización. Y generalmente los programas de prevención del suicidio tratan de cubrir estas distintas áreas que apuntan ya sea a determinantes sociales o macrosociales, a factores de riesgo individuales o también factores de riesgo asociados a cuestiones como consumo de sustancias, y cuestiones más clínicas, ¿no? En general, los programas de prevención del suicidio en el mundo se mueven entre la prevención selectiva e indicada, ¿sí? Porque es donde en parte hay más evidencia. Es mucho más difícil generar evidencia sobre prevención universal, ¿no? Por cuestiones metodológicas, bueno, muchas razones que no viene al caso de discutir en este momento. Pero esto para contextualizar y también mostrarles que en general los países cuando implementan estrategias nacionales de prevención del suicidio tienden a incluir los siguientes componentes. Por un lado, la restricción de métodos letales para el suicidio, que es una de las estrategias más implementadas como estrategia universal y que es una de las que tiene más evidencia que funciona, como por ejemplo poner barreras en el metro, em, poner rejas en puentes, restringir el acceso a ciertas zonas como el puente en San Francisco, ¿no? O
o en el Costanera Center, ¿sí? Sabemos que hay que en la medida en que ponemos barreras en estos lugares, en particular en aquellos espacios o hotspots, es decir, espacios que sido identificados como críticos, en donde hay una mayor incidencia de suicidios, eso tiende a funcionar. Además de eso, también por recomendaciones de la OMS, se intenta implementar promoción de cobertura mediática responsable, capacitación a los medios de comunicación, a periodistas, editores. En nuestro país también eso ha ocurrido, lleva un tiempo ocurriendo, pero pese a ello, como probablemente habrán visto, todavía tenemos serios problemas en términos de cobertura mediática responsable del suicidio, en particular en medios regionales. Y otras componentes tienen que ver con capacitación al personal de salud, particularmente en la atención primaria, acceso a servicios de salud, seguimiento de personas con antecedente de intento de suicidio, tratar de hacer obligatoria la notificación de los intentos de suicidio, que es lo que ha intentado hacer el Ministerio de Salud en nuestro país durante el último tiempo, ¿no? Vigilancia y monitoreo, es decir, una vigilancia epidemiológica que ya en Chile lleva bastante tiempo y es de muy buena calidad. Y finalmente también un área que lo pongo ahí con asterisco, que en nuestro país lamentablemente no está muy desarrollada, que es la postvención. Bueno, no solo en nuestro país, sino que en general es así, ¿no? Pero esto para tener un panorama amplio respecto a qué tipo de componentes eh, forman parte de las estrategias nacionales de prevención del suicidio a nivel global. ¿Y qué evidencia tenemos? La verdad es que si uno hace un barrido de la literatura, que fue lo que hicimos, de hecho, para este informe, respecto a cuál es la evidencia de los programas nacionales de prevención del suicidio y sus distintos componentes, no es mucho lo que hay, ¿sí? Eh, en parte también porque muchos programas son relativamente nuevos y necesitamos más tiempo tal vez para tener suficientes datos para evaluarlo, sobre todo considerando que el suicidio estadísticamente es un fenómeno de baja frecuencia, ¿sí? Eh, pero lo que hay muestra que la evidencia es mixta, es decir, que hay algunos estudios que muestran en algunos países que los programas nacionales de prevención del suicidio tienen un efecto significativo en la reducción de la mortalidad por suicidio, mientras que otros estudios muestran que en realidad no tienen ningún efecto, ¿sí? Otros estudios muestran que tiene un efecto, pero en algunos grupos, subgrupos, poblaciones, grupos de la población específicos, ¿no? Como hombres de mediana edad o grupos de jóvenes menores de 24 años o mayores de 65 años. Es decir, la evidencia todavía no es suficientemente consistente o robusta, ¿no? Es mixta. Y también hay alguna evidencia respecto a evaluación económica de estos programas que muestran que podrían significar un ahorro, representar un ahorro significativo al reducir pérdidas de años de vida, evitar muertes, ¿no? Que es un problema importantísimo asociado a la mortalidad por suicidio, sobre todo considerando que muchas personas que se suicidan en términos de frecuencia son hombres de mediana edad, ¿no? Es decir, población productiva. Y algunos estudios que han intentado evaluar, o más bien un solo estudio que encontramos que intentó evaluar la eficacia o la efectividad más bien de componentes específicos de estrategias de prevención del suicidio, como algunos que les comentaba anteriormente, muestra que ningún componente específico se asocia de manera consistente a la reducción de las tasas, ¿sí? Eh, es decir, todavía tenemos mucho que aprender, mucho que investigar y tenemos que generar muchos más resultados para tener evidencia robusta sobre estos programas. Vamos ahora al caso del programa nuestro, ¿no? El Programa Nacional de Prevención del Suicidio, que tiene antecedentes, los primeros antecedentes son del año 2017, cuando Irma Rojas en el Ministerio de Salud comenzó a implementar algunos componentes propios de programas de prevención del suicidio en nuestro país que tiene un impulso significativo el año 2011 cuando se fijan las metas sanitarias de la década, ¿no? Como lo hace MinSal cada cierto tiempo, y en esa oportunidad la reducción de la mortalidad por suicidio en adolescentes se definió como un objetivo prioritario, como una prioridad de salud pública. Y esto estuvo muy asociado a un informe de la OCDE que fue publicado algunos meses antes, que mostraba que en particular la mortalidad por suicidio en adolescentes en nuestro país había crecido no solo significativamente, sino aceleradamente, solo por detrás de Corea del Sur. Esto no significaba que tuviéramos la tasa de suicidio, una de las tasas de suicidio más altas de la OCDE. De hecho, siempre hemos estado por debajo del promedio de OCDE, sino que más bien el aumento fue particularmente significativo, ¿no? Y entonces,
hace posible, este contexto hace posible que el año 2013 ya se establezca formalmente el Programa Nacional de Prevención del Suicidio a fines del 2013 y en realidad este programa, el decreto es del 2013, pero se comienza a implementar, a ejecutar el año 2014 y tiene presupuestos específicos a partir del 2015. Entonces fue más bien paulatina su proceso de implementación, ¿no? ¿Y cuáles fueron los componentes o cuáles son los componentes principales del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, tal cual como fueron diseñados del año 2013? Son los siguientes. El primer componente es el sistema de estudios de casos, que es básicamente el sistema de vigilancia epidemiológica del suicidio. Conocen bien las estadísticas del DAIS. Si uno va a las estadísticas de mortalidad, hay estadísticas específicas para mortalidad por suicidio y que son de muy buena calidad y así ha sido reconocido por la misma OMS, ¿no? O sea, el DAIS ha hecho un trabajo técnico muy fino, no solo en términos de mortalidad por suicidio, sino que también por altas hospitalarias asociadas a lesiones autoinfligidas intencionalmente, donde probablemente hay mucho más que avanzar es en términos de intentos de suicidio, ¿no? E ideación suicida, por cierto, pero eso es mucho más difícil de medir en términos epidemiológicos. Y además, como parte del sistema de estudios de casos, se implementó, como parte de este componente, eh, autopsias psicológicas de una parte de un porcentaje de los suicidios que ocurren en cada región. Sin embargo, ese componente o ese subcomponente de autopsia psicológica es uno de los que ha tenido menos ejecución en nuestro país debido a su alta complejidad, como vamos a discutir más adelante. Luego, el otro componente es el Plan Regional Intersectorial de Prevención del Suicidio. Desde sus orígenes, cuando se diseñó este programa, se pensó que no como un programa homogéneo en las distintas regiones, sino que tuviera cierta especificidad o se adaptaran sus componentes a las características particulares de cada región. Y este componente se concretó en particular a partir de la creación de mesas intersectoriales que son coordinadas por las Seremis de Salud de cada región y donde participan actores y actrices que vienen de distintos contextos, por supuesto del ámbito de la salud, pero también del ámbito de la educación, Fuerzas Armadas, bomberos, incluso en algunas mesas participan ONGs, ¿no? Son bien heterogéneas en su composición y su misión es planificar anualmente las acciones de prevención del suicidio tal cual como están estipuladas en el programa nacional, pero a nivel local. Y para ello tienen un presupuesto asignado específico, pero que, como vamos a discutir más adelante, es un presupuesto bajísimo. Otro de los componentes es el fortalecimiento de las competencias de profesionales de salud, que es uno de los componentes donde el Ministerio de Salud ha puesto mayor énfasis durante los últimos años, que es básicamente capacitación a profesionales de la salud en general, ¿no? No solo salud mental, ¿m? Funcionarios de la red de salud, con énfasis en la atención primaria. ¿Sí? Eh, Esto es probablemente uno de los componentes donde todas las regiones han intentado hacer más esfuerzos, y no solo en términos de fortalecimiento de las competencias de los profesionales de salud, sino que también, como vamos a ver, tiene que ver con el siguiente componente, tratar de aumentar las competencias para la prevención del suicidio en los establecimientos educacionales, es decir, también en el mundo de la salud, dado que, como veíamos, la reducción de la mortalidad por suicidio en adolescentes se estableció como una prioridad de salud pública de la década. Entonces, evidentemente, este programa tenía que tener una bajada específica en las escuelas, ¿sí? En el contexto educacional. Y este componente se concretó particularmente a partir de la publicación en el año 2019 de una guía de recomendaciones para la prevención del suicidio en contexto escolar, que desde mi punto de vista es una guía de muy buena calidad y que se ha intentado socializar de manera masiva en distintas escuelas, con distintas capacitaciones en colegios, al personal del colegio, profesores, duplas psicosociales, etcétera, orientadores. eh, y como una manera de desarrollar acciones de prevención destinadas a la adolescencia, en particular en contexto escolar. Otro de los componentes del sistema de ayuda en situación de crisis, que partió con la creación del Fono Salud Responde, que tenía como esa línea de atención en crisis, ¿no? Que es genérica, ¿no? Pero que tenía un subcomponente de atención en crisis asociada a crisis suicidas, pero que luego se vio reforzada con la línea de prevención del suicidio que se comienza a implementar a principios del año pasado.
¿sí? El número asterisco 4141, ¿no? Y en eso también deberíamos decir que hay que reconocer que Chile ha hecho esfuerzos significativos en implementar sistemas de ayuda en crisis, que son sistemas que son recomendados por distintos lineamientos internacionales. Y lo que hemos visto, siguiendo las estadísticas de esta línea de prevención del suicidio, es que las llamadas son del orden de miles mensualmente, ¿sí? Ha tenido mucho éxito en los pocos años que ya lleva, ¿sí? La línea de prevención del suicidio, que es parte de la unidad de hospital digital de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Y finalmente, el último componente es el apoyo para una correcta cobertura mediática y refuerzo de los medios de comunicación en la prevención del suicidio, que se traduce especialmente en la capacitación a medios de comunicación, a editores, editoras, periodistas. Pero que también ha tenido dificultades de implementación, como vamos a ver, en particular porque periodistas son muy celosos respecto a cualquier tipo de lineamiento que se le pueda recomendar. Es visto rápidamente como un intento de control de la agenda de los medios. Esos son los componentes en general, ¿sí? Y aquí algunos ejemplos de documentos que ha publicado MinSal, además del programa. Esta es la guía de recomendaciones como les comentaba, para las comunidades escolares. Esto es en contexto de pandemia, también se publicaron algunos documentos de cobertura mediática responsable, que no está acá. Esta prevención del suicidio en personas mayores, salud mental y prevención del suicidio en la educación superior, que se ha visto reforzada con un nuevo informe que se publicó este año por el Ministerio de Salud y la Subsecretaría de Educación Superior del Ministerio de Educación, y una guía de apoyo muy específica para sobrevivientes de muertes por suicidio, es decir, para orientar a la postpensión. ¿Qué sabemos del impacto del Programa Nacional de Prevención del Suicidio? Bueno, lo que sabemos, gracias a las buenas estadísticas que tenemos en Chile, en particular de muertes por suicidio, es que si uno hace, intenta tener una película de las últimas 2 décadas, sabemos que entre el periodo de 2000 al 2010 hubo un aumento significativo de las muertes por suicidio en distintos grupos de la población, y ese crecimiento fue particularmente acelerado en el caso de los y las adolescentes. Pero luego, en el periodo de la década siguiente, del 2010 al 2019, hubo una reducción significativa de las muertes por suicidio. Es decir, que a fines de esa década volvimos a los indicadores, las tasas de suicidio que teníamos a principios del 2000. ¿Sí? Entonces, ya eso es interesante, ¿no? Acá hay una oscilación de las tasas de suicidio en nuestro país que es relativamente rápida. Ujú. Em, y si bien sabemos que tenemos la buena noticia de que los suicidios, las tasas de suicidios disminuyeron durante las últimas décadas, que obviamente es muy distinto a lo que uno escucha habitualmente en los medios de comunicación, en la discusión pública, en el debate público. Incluso a mí me tocaba escuchar los y las profesionales de la salud, que somos campeones mundiales de suicidio, que el suicidio en Chile está aumentando. Eso es falso. A pesar de esa buena noticia, no sabemos las razones de esa reducción, ¿sí? Así como no sabemos las razones del aumento significativo en la década anterior, no conocemos las razones de la reducción de la mortalidad por suicidio en el periodo de 2010 al 2019. Sí sabemos algunas cosas, por ejemplo, respecto a que el pic se alcanzó el año 2008, y en parte ese pic tuvo que ver con la crisis subprime o con los coletazos de la crisis económica global, ¿no? que ocurrió en ese periodo. Pero solo una parte, eso explica solo una parte de ese aumento al final del periodo, ¿no? Eh, y esto es uno de los grandes desafíos probablemente que tenemos en el ámbito de investigación en suicidalidad, particularmente en el ámbito epidemiológico en nuestro país, tratar de entender aquellos factores, condicionantes sociales, económicos, que podrían estar detrás, y sanitarios, por cierto, que podrían estar detrás de ese aumento acelerado y luego esa reducción significativa. Y evidentemente, la primera pregunta que podría hacerse es, ¿habrá tenido que ver con esta reducción durante el periodo 2010 a 2019 la implementación del Programa Nacional de Prevención del Suicidio, dado que, como veíamos, surge el 2013 y se comienza a ejecutar el 2014? Bueno, hasta el momento no teníamos ninguna información sobre eso. Entonces nosotros, como primera tarea, como parte de esta asesoría del Ministerio de Salud, lo que hicimos fue una evaluación de impacto del Programa Nacional de Prevención del Suicidio. Y lo que hicimos fue utilizamos una estrategia que se llama análisis de regresión segmentada de series de tiempo interrumpidas, que es una estrategia econométrica que se utiliza mucho en política pública. Es decir, cuando uno tiene una serie de tiempo, tiene datos a lo largo del tiempo, por ejemplo, a lo largo de aquí de
dos décadas, ¿no? Las tasas de suicidio, o las muertes por suicidio, durante 2 décadas, y uno tiene un hito en particular en un momento, por ejemplo, la implementación del programa, uno intenta ver si es que hay diferencias entre el pre y el post, o el antes y el después a la implementación de esa política, ¿no? Como es muy difícil, es una estrategia evidentemente, en este caso epidemiológica, observacional, no es posible controlar las condiciones, no podemos evidentemente hacer un experimento, tenemos estas herramientas que tienen muchos supuestos, que hay que considerar sus resultados con mucha distancia, pero bueno, es una estrategia posible. Entonces, lo que intentamos ver es evaluar son los cambios en las tendencias pre y post programa, ¿no? Y típicamente cuando esto se hace en el mundo, ¿no? Aparte de las estrategias utilizadas para evaluar el impacto de los programas nacionales de prevención del suicidio a nivel global. Pero en general lo que se hace es que se utilizan solo los datos del país evaluado. Pero lo que nosotros hicimos fue intentar complejizar un poquitito más esta evaluación y hacer algo así como un diseño cuasi experimental. Lo que estoy diciendo igual es exagerado, pero es eh, considerar a Chile como un país que ha sido expuesto a una intervención en particular, que es el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, y considerar al mismo tiempo en esta evaluación a otros países que no han sido parte, que no han recibido una intervención similar. Es decir, países que no tienen programas nacionales de prevención del suicidio. Y para hacerlo más o menos comparable, lo que hicimos fue considerar solo, en primer lugar, información de países sudamericanos que tuvieran información sobre mortalidad por suicidio e información de buena calidad, ya hay varios se cayeron, además países que no hubieran implementado durante este periodo un programa nacional de prevención del suicidio y en ese análisis clasificaron dos países, Argentina y Colombia, que los vamos a considerar nuestro grupo de control. ¿Sí? Entonces tenemos nuestro grupo de intervención que es Chile, nuestro grupo de control que es Argentina y Colombia. Y fijando como criterio de corte para ver si hay un cambio en la tendencia, un quiebre en la tendencia, nuestro momento cero, el año 2014, que es el inicio de la implementación del programa. ¿Por qué? Y esto lo hicimos con el periodo de 2000 a 2019. Sin embargo, igual teníamos datos del 2020, 2021 e incluso 2022. ¿Por qué no utilizar esos datos? Bueno, porque sabíamos que esos datos estaban interferidos por otra gran fuerza, que fue la pandemia, ¿no? Entonces, para eliminar ese ruido, el ruido pandémico sobre estos datos, consideramos como punto de corte el año 2019. Em, y además porque ya habíamos hecho un estudio previamente con Fabián Duarte sobre el efecto de la pandemia en la mortalidad por suicidio en nuestro país y observamos que efectivamente tuvieron la pandemia en general y las cuarentenas en particular, tuvieron un efecto significativo en la reducción de la mortalidad por suicidio en nuestro país. De hecho, el año 2021 tuvimos la tasa de suicidio más baja de las últimas 2 décadas, ¿no? Y eso particular asociado a las condiciones de cuarentena. Hicimos una comparación eh, de comunas con o sin cuarentena en términos de su mortalidad por suicidio, comparando también con sus trayectorias previas a las prepandémicas, y observamos que había una diferencia significativa entre estas comunas y que las cuarentenas explican en parte la reducción del suicidio durante la pandemia y que probablemente tiene que ver con esto que las personas estaban acompañadas, las cuarentenas podrían haber sido un factor disuasivo contextual y intervenía a nivel de los moderadores motivacionales para el paso al acto, ¿no? Entonces, por esa razón consideramos solo hasta el 2019 y encontramos. Aquí tenemos toda la población, ¿sí? Eh, Chile en rojo, los países control, Argentina y Colombia en azul, combinados. Las tasas de suicidio por cada 100.000 habitantes. Tenemos la tasa de suicidio real, que es la línea continua, ¿sí? La tendencia proyectada, la proyección, que es la línea punteada. Y tenemos la línea continua subrayada o gruesa, que es el quiebre de la tendencia, ¿sí? Por nuestro punto teórico que fijamos como el año 2014, es decir, el inicio del programa. Y aquí uno ve, bueno, ve lo que ya les comentaba, ¿no? El aumento de las tasas con el pic el año 2008 y luego el descenso significativo. Y lo que uno observa acá es que al hacer este análisis, efectivamente, uno podría ver que hay una tendencia a la baja a partir del año 2014 en adelante. Sin embargo, la tendencia a la baja mayor se observa mucho antes, ¿sí?
La gran disminución de la mortalidad por suicidio en la década del 2000 a 2010 a 2019 comienza mucho antes de la implementación del programa. La pregunta aquí es si el programa agregó algo más a esa reducción, ¿sí? En comparación a otros países que no tienen un programa nacional de prevención del suicidio. Y si simplemente visualmente uno podría decir, bueno, aquí parece observar, uno parece observar algo, ¿no? Sin embargo, si uno analiza, establece la diferencia estadística, si hay una diferencia significativa entre nuestros países de intervención, Chile y los países control, la verdad es que no hay una diferencia significativa. Es decir, al menos según este análisis, insisto, tiene muchos supuestos detrás. De partida, el primer supuesto es que uno debería observar un quiebre de la tendencia inmediatamente después de eh, la implementación del programa, lo que ya en sí es cuestionable, ¿sí? Según esto, el programa no tuvo un efecto significativo en la reducción de la mortalidad por suicidio a nivel de la población, con todos los grupos etarios y sexos confundidos. Pero podría ser que el programa en realidad no tuvo un efecto, uno no puede observar un efecto significativo a nivel agregado, pero tal vez sí lo tuvo en ciertos subgrupos, ¿no? Entonces hicimos el análisis en algunos subgrupos de la población por sexo y edad, y lo que encontramos es que sí hubo una diferencia significativa entre nuestro país de intervención, Chile, con los países control, en el caso de la población femenina de 25 a 44 años, y esto nos pareció una muy bonita noticia, en la población masculina de 0 a 24 años, es decir, básicamente adolescentes y jóvenes hombres, ¿sí? Eh, lo que nos pareció una buena noticia porque en realidad el mismo Ministerio de Salud se había fijado como meta la reducción de la mortalidad por suicidio en adolescentes. Entonces, según esto, pareciera haber algunos indicios de que el programa sí tuvo efecto en ese grupo en particular, ¿sí? Ahora, nuevamente, esto hay que es lo que podemos hacer, digamos, con la información disponible. Pero luego hicimos otro tipo de análisis un poquito más complejo, porque nos hicimos la pregunta, bueno, pero aquí estamos hablando de punto de corte en función de la implementación o de la implementación del Programa Nacional de Prevención como un todo, ¿sí? Como una intervención en su conjunto. Pero en realidad el programa tiene distintos componentes y lo que sabemos, que es parte también de lo que vimos en la evaluación de su implementación durante una década, es que la implementación de esos distintos componentes que yo les comentaba es muy heterogénea en las distintas regiones, ¿sí? De hecho, son muy pocas las regiones que hasta el día de hoy, fíjense, el día de hoy, ¿sí? 2024, tienen todos los componentes del programa implementados, ¿sí? Su implementación fue más bien progresiva, ujú, a lo largo del tiempo. Como ven acá, del rojo el color rojo son los que se acercan a menos componentes y el verde más oscuro a más componentes que son 6 los máximos, ¿no? Entonces, el 2014, cuando nosotros establecimos nuestro punto de corte, había muy pocas regiones que habían implementado la mayor parte, casi ninguna había implementado la mayor parte de los componentes del programa, ¿no? Eh, y recién esto comienza a cambiar en torno al 2016, 2017, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue otro tipo de análisis, que fue evaluar el impacto del programa según el nivel de implementación de sus componentes y definimos teóricamente o arbitrariamente, podemos decir, distintas especificaciones, distintas combinaciones de implementación, ¿sí? La A, que son todos los componentes fueron implementados, que eso simplemente fueron dos regiones, ¿sí? Y llamadas al final del periodo. B, el componente, fijamos como un componente crucial, el de plan regional intersectorial, porque tiene que ver con la bajada regional, ¿sí? Eh, del programa. C, la combinación del plan regional intersectorial con la capacitación a profesionales de la salud. Y D, el plan regional intersectorial con el apoyo a cobertura mediática responsable. Entonces, distintos, distintos niveles de implementación. Y luego analizamos el efecto de estas distintas especificaciones o combinaciones sobre la mortalidad por suicidio. Es decir, lo que hicimos fue lo que se conoce como un análisis de diferencia en diferencia, que fue lo mismo que habíamos ocupado para el estudio de pandemia. Es decir, comunas con cuarentena, intervención, comunas sin cuarentena, control. Aquí lo mismo. Regiones que habían implementado estos componentes, intervención, quienes no los habían implementado, control. ¿Sí? ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno,
varios resultados, ¿no? Esto es difícil de interpretar porque los resultados son bien heterogéneos, ¿sí? Por ejemplo, aquí para la especificación C, que es Plan Regional Intersectorial, perdón, sí, Plan Regional Intersectorial y Capacitación a Profesionales de la Salud, que son dos componentes clave del programa y son de los que tienen mayor nivel de implementación. Y lo que vemos, por ejemplo, a nivel de la mortalidad por suicidio, es que efectivamente parece haber una tendencia a la baja, ¿sí? A partir de la implementación del programa, ¿sí? Em, y hay, viceversa, una tendencia al alza de los egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas intencionalmente. O sea, hubo un aumento en el fondo de alta hospitalaria asociada a intentos de suicidio, lo podemos decir así, ¿no? Em, y uno podría decir que esto es una mala noticia, el aumento de las altas hospitalarias por intento de suicidio, tal vez, pero uno podría interpretarlo en sentido contrario, que más bien una buena noticia en la medida que tal vez lo que logró el programa es que efectivamente llegara a más personas a los servicios de salud asociados a comportamiento social, ¿sí? Bueno, ahí las interpretaciones eh, es parte de la discusión, ¿no? Pero si atendemos específicamente a las tasas de suicidio, lo que observamos es que hay unos cambios en las tendencias según estas combinaciones en algunos componentes del programa, pero esta evidencia es poco concluyente o débil. Es decir, que lo que podremos decir hasta el día de hoy es que en realidad no podríamos atribuir a ningún componente en específico eh, la reducción de la mortalidad por suicidio durante los mismos años que coinciden con la implementación de este programa, ¿sí? Que va más o menos en la línea de lo que muestra la literatura, como yo les comentaba anteriormente. Eso con respecto a la evaluación de impacto. Y ahora con respecto a em, el policy brief en particular. El policy brief no tiene ninguna de las cosas que le acabo de mostrar. Eso son parte del informe que entregamos a MinSal. El policy brief es básicamente el análisis cualitativo, que es la segunda parte de la evaluación del programa. Em, este policy brief es descargable gratuitamente en la página del Ministerio de Salud. Em, ¿Y cuál fue el propósito? Bueno, ofrecer una síntesis de, por un lado, indicadores cualitativos que teníamos del programa y en particular del proceso participativo de evaluación del programa que se implementó durante el año 2013 y de hecho fue acompañado por la Universidad de Chile, em, y en donde se realizaron diálogos participativos en todas las regiones del país, lideradas por las Ceremis de salud de cada región. Y en esos diálogos participaron personas, por supuesto, profesionales de la salud, tomadores de decisiones a nivel regional, Ceremi, de la Seremía, también de profesionales, de jefes de servicios de salud de las regiones, pero también participaron personas que venían del mundo escolar, ¿sí? Profesores, profesoras, bomberos, carabineros, militares, ONGs que trabajan en la prevención de suicidio. Eh, un diálogo, fue un grupo bastante heterogéneo de personas que participó en estos diálogos. Em, y la idea era conversar acerca del proceso de implementación del programa en la región para extraer algunas lecciones y sobre todo identificar algunas potenciales barreras de implementación que podría haber enfrentado el programa, pensando en la actualización para la próxima década, ¿no? Y proponer recomendaciones para esa actualización, que es lo que finalmente contiene este Policy Brief, ¿sí? Entonces, junto con el resumen de evidencia para la política de prevención del suicidio, que es básicamente revisión de literatura internacional, se combinaron con estos diálogos participativos, de ahí el título de Combinando Participación con Evidencia. Participaron más de 550 personas en el proceso de evaluación a nivel nacional, y entre esas también habían expertos y expertas ya sea expertos o expertas por experiencia, sobrevivientes de muerte por suicidio, por ejemplo, y también expertos y expertas investigadores, profesionales de la salud, psiquiatras, por supuesto. Tal vez alguno de ustedes participó en estos diálogos, me imagino que sí, alguien de ustedes puede haber participado. De hecho, hay alguien que hace así. Bueno, entonces, ¿qué es lo que primero observamos al evaluar algunos indicadores de la implementación del programa durante la década? Primero, observando el programa, lo primero que uno ve es que el programa es relativamente coherente, ¿sí?
Si sistematizamos información oficial del Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social del 2014 al 2021 respecto al programa. Y si uno sigue esta metodología de marco lógico, que es una estrategia utilizada en salud pública, bueno, sí, en salud pública, pero también en política pública en general, para evaluar políticas o programas sociales, lo que uno ve es que el programa es coherente y está bien diseñado, sus componentes han sido seleccionados en función de la evidencia disponible o recomendaciones internacionales, en particular de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Es decir, está alineado con la evidencia y con las recomendaciones internacionales. Sin embargo, presenta desafíos importantes en términos de recursos humanos y, sobre todo, de financiamiento para su implementación, ¿sí? Y como les comentaba, solo 3 regiones han implementado todos los componentes hasta el día de hoy. ¿Mm? O sea, después de una década, ¿no? Solo 3 regiones han implementado todos sus componentes, ¿sí? Por lo tanto, eh, solamente al observar estos indicadores, tras una década uno llega a la conclusión de que es necesaria esta actualización del programa. Y en estos diálogos participativos hicimos algo así como un análisis FODA, de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas del programa, que es una estrategia muy sencilla, pero también muy útil, sigue siendo útil. Eh, y entre las fortalezas que aparecieron, se identificaron las siguientes. Por ejemplo, el hecho de que el programa haya tenido continuidad y que sea coherente y que tenga presencia a nivel nacional. Ujú. Luego, como otra fortaleza del programa es la sólida vigilancia epidemiológica de la mortalidad por suicidio, es decir, todo el mundo reconoce el trabajo que hace DEIS, ¿sí? Bueno, no solo DEIS, en realidad aquí también participa el Servicio Médico Legal, ¿no? Hay varias instituciones, pero que son consolidadas con las estadísticas del DEIS. La existencia también de las mesas intersectoriales de prevención del suicidio en cada región. La prevención del suicidio en entornos escolares, ese énfasis que se hizo sobre todo al final de la década y la publicación de esa guía. De hecho, hoy en día prácticamente todas las escuelas del país tienen un protocolo de prevención del suicidio. Todas, ¿sí? Y en parte tiene que ver con estos esfuerzos que ha hecho el ministerio. Y también como otra de las fortalezas se señaló el sistema de apoyo remoto para respuesta a crisis suicidas. Primero, cuando se lo responde, y ahora último, línea de prevención del suicidio. Entre las oportunidades se identificaron la sensibilización a la comunidad respecto a la salud mental y el hecho de que hay un clima social, ¿no? Favorable para hablar sobre salud mental y la gente quiere hablar más, cada vez más sobre salud mental. Hay programas de televisión, no sé, como Sanamente en CNN, que tienen muy buen rating, según me han contado. Y además en los medios de comunicación se habla cada vez más y ustedes probablemente lo conocen muy bien porque siempre lo están consultando como experto en salud mental respecto a distintos temas, ¿no? Sea, hay un clima favorable que permite en parte también contribuir a la desestigmatización de los problemas de salud mental en general y en particular del suicidio, del comportamiento suicida. Otra oportunidad es la colaboración con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, el hecho de que cada vez hay más personas involucradas en investigación en suicidalidad, por ejemplo, y que hay centros consolidados como el IMAI o como el MIDAP, que tienen una línea importante en investigación en suicidalidad y que colaboran con la política pública. De hecho, esto mismo es un ejemplo de eso, este policy brief. Y otra oportunidad es el uso estratégico de tecnologías digitales. Ahí eso fue transversal en distintas regiones, el énfasis puesto en cómo la tecnología puede ser una herramienta muy útil para la prevención del suicidio y no solo la tecnología, en particular redes sociales, por ejemplo, para campañas de sensibilización promocional, etc. Entre las debilidades apareció inmediatamente la cuestión del presupuesto y los recursos humanos insuficientes, el hecho de que algunas regiones tienen dificultades para tener referentes de salud, referentes de prevención del suicidio que puedan tener una dedicación exclusiva a esto. En general son referentes de salud mental en general, están ocupados con múltiples tareas en la Seremi de Salud. Eh, bueno, también algunas regiones evidentemente mencionan como una debilidad importante asociada, que no es del programa en sí, pero sin duda que está asociado directamente a las dificultades para la prevención del suicidio, es la disposición de especialistas de salud mental como psiquiatras, ¿no? Particularmente infantos juveniles. La heterogeneidad de la implementación regional del Programa Nacional de Prevención del Suicidio también es una debilidad que yo les mostraba, el hecho de que hay regiones que tienen, son pocas las regiones que tienen todos los componentes implementados, otras tienen pocos componentes, algunas regiones avanzan en implementar un componente y luego retroceden el año siguiente porque no tienen presupuesto para darle continuidad a esas acciones. La ausencia de capacitación continua en prevención del suicidio también aparece como una debilidad. El bajo conocimiento y visibilidad del programa, es decir, mucha gente decía, bueno, el programa tiene 10 años
Y muy poca gente lo conoce, incluso entre la gente, entre los profesionales de la salud, e incluso entre los profesionales de la salud mental, ¿sí? Entonces, eso es un problema, ¿no? De que el programa no ha sido, bueno, quienes coordinan el programa tal vez no han contado con los recursos suficientes para que logre penetrar en las culturas organizacionales y se logre visibilizar. La ausencia de un foco en grupos específicos, que es muy interesante, ¿no? Como una debilidad del programa. Es decir, el programa nacional, tal cual como está diseñado el día de hoy, es un programa que considera el suicidio en términos relativamente homogéneos. Si bien eso se ha intentado solucionar durante los últimos años con la publicación de estas guías que les mostraba, por ejemplo, para los adultos mayores, ¿no? O la población escolar. Pero es decir, que pone poco énfasis en grupos específicos y sabemos que el riesgo suicida no se manifiesta de manera homogénea en la población y hay subgrupos de mayor riesgo y entre estos grupos específicos aparecían, por ejemplo, los hombres, son quienes tienen la mayor tasa de suicidio en nuestro país. La relación de mujeres a hombres es de 1 a 4 aproximadamente. Eh, y pues, los grupos de la diversidad sexogenérica, personas mayores, entre otros. También otra debilidad, la baja participación del sector privado y la sociedad civil, ¿sí? Eh, el hecho de que, también básicamente el hecho de que el programa está liderado y ejecutado prácticamente solo desde salud, ¿no? Cuando la prevención del suicidio debiera ser una cuestión intersectorial, ¿no? Entre las amenazas, la carencia de recursos humanos especializados, el estigma y dificultades en colaboración intersectorial, el deterioro de salud mental por pandemia y contexto social, y el hecho de que, bueno, lo que ha ocurrido después de la pandemia es que las tasas de suicidio han tendido a normalizarse a los niveles prepandémicos, incluso estamos como un poquito por sobre los niveles prepandémicos, si consideramos los últimos años previos a la pandemia. Entonces, hay que estar observando eso porque lo que sabemos de otros países es que en Japón, por ejemplo, hubo una especie de rebote, es decir, una disminución significativa durante el contexto de pandemia y luego un alza de las tasas de suicidio a niveles mayores que de los prepandémicos asociados al deterioro de la salud mental durante el contexto de pandemia. Y con respecto a las recomendaciones, eso con respecto a la evaluación de los distintos actores y actrices que participaron de los diálogos regionales. Las recomendaciones son 12. Les voy a decir los titulares y solo me voy a concentrar en tres. No, que no hay tiempo para pensar en todas. La primera, reforzar la colaboración intersectorial y adecuar la gobernanza del Programa Nacional de Prevención del Suicidio. ¿Qué significa adecuar la gobernanza? Por ejemplo, lo que revisamos es, un caso que conozco un poquito mejor, el caso francés. Ellos lo que hicieron fue crear un observatorio nacional del suicidio y que es un grupo compuesto interdisciplinario y que colabora con distintos organismos gubernamentales, distintos ministerios, no solo con salud, y que está orientado a la vigilancia epidemiológica, pero también, sobre todo, la propuesta de medidas de prevención del suicidio, ¿sí? Hoy en día la gobernanza reside básicamente en un equipo del Departamento de Salud Mental de MinSal, que básicamente son dos personas, ¿no? Eh, y que además su tiempo lo tienen que destinar no solo a esto, sino que a muchas otras tareas, ¿no? Mejorar la capacidad de recolección, monitoreo y presentación de datos. Si bien se reconoce lo que se ha hecho en términos de mortalidad por suicidio, todavía hay mucho para avanzar en términos de registro de intentos de suicidio y también de estudios sobre ideación suicida, ¿sí? O al menos avanzar en intentos de suicidio, ¿sí? Ahí todavía hay un margen importante, ¿no? Por ejemplo, a propósito de la notificación obligatoria de los intentos. Fortalecer las acciones de prevención en entornos comunitarios, distintos contextos, bueno, no me voy a tener en realidad todos esos contextos porque sería demasiado largo. Reducir el acceso a medios letales y monitorear puntos críticos con mayor incidencia. Esto es interesante, monitorear puntos críticos, hotspots que se identifican, el Morro de Arica en Arica, el puente en Puerto Aysén, etcétera, ¿no? Donde se pueden identificar esos puntos y intervenirlos, ¿sí? Fortalecer la cobertura mediática responsable, que si bien es un componente del actual programa, todavía hay mucho por hacer, como le decía, sobre todo a nivel regional, de medios regionales. Implementar campañas de sensibilización en medios de comunicación y redes sociales. Aquí aparece nuevamente la tecnología, digamos, las redes sociales como un aliado para esto. Fortalecer el sistema de respuesta remota en crisis, que es lo que ya ha estado haciendo el Ministerio de Salud a través de la línea de prevención del suicidio.
Mejorar el sistema de continuidad de cuidados para personas en riesgo de suicidio. Esto es súper interesante porque en realidad lo que uno observa hoy es que hay dificultades para el monitoreo, por ejemplo, post-alta, ¿sí? De las urgencias. ¿M? Para personas que llegan por intento de suicidio y luego son derivadas, evidentemente, hay muchas dificultades para hacer seguimiento de esos casos o continuidad de cuidados, ¿no? Lo que es sumamente relevante, como sabemos en este caso, porque un momento particularmente de riesgo, donde hay un riesgo significativo de comportamiento suicida o de suicidio, es precisamente después del alta, ¿no? Entonces, ¿cómo poder implementar sistemas de seguimiento como han hecho otros países, por ejemplo, a través de correo, o a través de mensajería, o a través de llamadas telefónicas, o a través, bueno, redes sociales, podría ser, ¿sí? Continuidad de cuidados. Fortalecer las estrategias y acciones de postvención. Esto es uno de los grandes vacíos del actual Programa Nacional de Prevención del Suicidio, de la postvención, ¿sí? Hay muy poquito de postvención. Básicamente esto se limita a la autopsia psicológica, que se hace muy poco, es el componente menos implementado, y a la cobertura mediática responsable, podríamos decirlo. Sí, también eso es parte de la postvención, ¿no? Pero sin duda que hay un gran vacío en postvención. Ajustar el contenido y focalizar acciones a contexto y grupos específicos, como lo veíamos, ¿sí? Aumentar el presupuesto destinado al programa y fortalecer la colaboración del programa con actividades de investigación en suicidalidad. Bueno, para ir terminando, porque entiendo que ya me queda muy poquito tiempo, tengo algunas. Fortalecer las estrategias y acciones de postvención. Y pongo esto a propósito porque precisamente actualmente estoy liderando un proyecto FONIS que es sobre postvención del suicidio, eh, y que me parece que es un vacío y es una deuda que tenemos con los y las sobrevivientes de muertes por suicidio en nuestro país. ¿Qué es lo que dice la evidencia? Es que una de cada 20 personas va a experimentar pérdida de un ser querido por suicidio durante el periodo de un año, y uno de cada cinco a lo largo de su vida. Uno de cada cinco, ¿no? Eh, y cada suicidio puede impactar con un rango bastante amplio, ¿no? Entre 6 a 135 personas, esto depende del perfil de la persona que fallece, ¿no? Y precisamente uno de los perfiles ocupacionales que más está expuesto a muertes por suicidio son ustedes, ¿sí? Los psiquiatras, ¿no? Y tienen efectos significativos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los problemas identificados en el programa? Es que hay una ausencia de recomendaciones y acciones específicas para la posvención. Hay carencia de directrices para acciones de posvención en servicios de salud, ¿sí? Bueno, no solo los psiquiatras son quienes están más expuestos a muertes por suicidio, los psicólogos, los profesionales de salud mental en general, sino que también los profesionales de la salud tienen una tasa de suicidio mayor que la población general, se suicidan los colegas. Necesidad de garantizar estándares mínimos en apoyo a personas y comunidades afectadas por suicidio, como problema identificado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las acciones de mejora propuestas? Implementar programas de formación para equipos de salud y actores claves en postvención, adaptando estrategias de postvención a diferentes contextos, elaborar directrices de apoyo para equipos de salud, instituciones educativas y comunidades en postvención, desarrollar recomendaciones para implementar estrategias de apoyo mutuo entre sobrevivientes de suicidio. Esta es una estrategia, los grupos de apoyo mutuo, por ejemplo, se utilizan mucho en algunos países desarrollados, que son, bueno, grupos de ayuda mutuo liderados por sobrevivientes de muertes por suicidio. Ya hay una discusión abierta en el mundo respecto a si incluir o no esto como una prestación de los servicios de salud. Y es abierta porque no está muy claro quién debiera liderar estos grupos, si sobrevivientes de muertes por suicidio con alguna capacitación o los profesionales de la salud, ¿sí? Eh, y el dicho mismo Insal se ha hecho esta pregunta y hace un par de años atrás hizo un Delphi con una consulta a expertos sobre esto y, bueno, no hubo consenso. Entonces, la posvención. Y precisamente el proyecto FONIS que estoy liderando apunta a crear una guía de recomendaciones para la posvención del suicidio en distintos contextos, con personas, con familias y comunidades, en contexto escolar y sanitario fundamentalmente, pero también laboral. Y un programa de formación en competencias para la posvención del suicidio orientado sobre todo a profesionales de la atención primaria. De algún modo queremos contribuir a resolver esa brecha. Otra de las recomendaciones es ajustar contenido y focalizar acciones a contexto y grupos específicos. Esta cuestión que tenía que ver con el carácter homogeneizante que tiene el actual diseño del programa. ¿Qué grupos? Uy, perdón, chuta.
en función de la evidencia, de los datos disponibles, pero de la discusión con los distintos actores y actrices, se, se focalizaron los siguientes. Uno, hombres entre 30 y 49 años, porque son quienes en términos brutos, son quienes tienen la mayor cantidad, no la mayor tasa, pero sí la mayor cantidad de muertes por suicidio, hombres de mediana edad. Personas mayores, que son quienes tienen la tasa más alta de suicidio. Comunidad LGBT, que tienen un riesgo suicida mucho mayor que la población general. Por ahí había una cifra de que, por ejemplo, las personas trans, más de, más de, más de la mitad, más del 50% de las personas trans han realizado un intento de suicidio alguna vez en su vida. ¿No? Un intento de suicidio no es que simplemente lo hayan pensado, es que hayan intentado suicidarse. ¿Sí? Pueblos indígenas, todavía tenemos una deuda ahí en términos de cómo la concepción del suicidio en cultura mapuche, por ejemplo. ¿Sí? Hay un trabajo muy interesante que ha realizado Tomás Badre en el sur, ¿no? Comunidades mapuche, a propósito de depresión y suicidalidad en mapuche. Población penitenciaria, que es un grupo que, por los estudios de Adrian Munt, ¿no? Colega de ustedes en psiquiatría, eh, he hecho bastantes estudios epidemiológicos que muestran no solo la alta prevalencia de problemas de trastornos mentales en la población penitenciaria, sino que también la alta comorbilidad, la alta complejidad de estos casos. Y además tienen, sabemos, una tasa de suicidio mayor que la población en general y no estamos ofreciendo nada específico para ese grupo. Niños y niñas y adolescentes bajo cuidado del Estado. Por ejemplo, en programas como Mejor Niñez, Sename, ¿no? Esas son algunas. Luego, aumentar, por supuesto, aumentar el presupuesto, con esto termino. Es muy difícil estimar el presupuesto destinado a salud mental en general. Uno siempre escucha de que la cifra se ha movido entre el 2 y el 3% del presupuesto total de salud, hoy en día sería en torno al 2,5%, ¿sí? Lo que está muy por debajo de las propias metas que se ha autoimpuesto MinSal de llegar al 5% y las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud. En algún momento la ex ministra de Salud, Begoña Yarza, llegó a hablar de 6%, ¿no? Y este gobierno se ha comprometido a llegar al 5%. Yo no sé qué va a pasar, pero lo veo difícil. Pero nadie sabe de dónde viene ese 2,5%. ¿Sí? Yo he intentado averiguarlo. La verdad es que hay muy poca claridad de cómo se calcula. ¿Y por qué? Porque no hay una fórmula. ¿Sí? Yo creo que es un número, una cifra, que no está siendo bien calculada. ¿Sí? Podría ser incluso más o podría ser menos, ¿no? Bueno, pero en fin, digo esto para también decir que es muy difícil también saber cuánto se está gastando, cuánto es el financiamiento real destinado al Programa Nacional de Prevención del Suicidio, porque puede venir de distintas vías. Simplemente nosotros utilizamos los datos disponibles de la evaluación ex ante que realiza el Ministerio de Desarrollo Social de programas sociales, incluido este, que son los datos disponibles de cuánto le cuesta, cuánto o formalmente el Estado se compromete a gastar dentro de un año para este programa. Y solo considerando eso, que es una medida conservadora, nosotros estimamos que el programa necesitaría, para cumplir con sus objetivos actuales, en torno a 7 a 10 veces más presupuesto. ¿Sí? Es decir, que con lo que hay, es muy difícil que logre sus objetivos. Y esto probablemente tiene que ver con lo primero que conversábamos, el impacto del programa. Tenemos un programa que es relativamente coherente, que está basado en evidencia, ¿sí? Y uno podría decir, esto debería funcionar, ¿no? Sin embargo, pareciera tener un efecto solo en algunos subgrupos, como mostraba, y probablemente esto tiene que ver con las barreras para la implementación, por un lado, pero por otro lado, con el hecho de que no todos los componentes están implementados, pero por otro lado, que está directamente asociado con su presupuesto, con su financiamiento, ¿no? Podemos tener el mejor programa del mundo, pero si no tenemos plata para ejecutarlo, bueno, no vamos a tener resultados. Y es probablemente lo que está ocurriendo el día de hoy con este programa. ¿Sí? Entonces, los recursos son insuficientes para ejecutar todos sus componentes de manera efectiva, falta personal especializado para implementar el programa adecuadamente, y ahí hay algunas acciones de mejora descritas más detenidamente en el Policy Brief, en aumentar el presupuesto, optimizar la asignación de recursos, entre otras. Cierre, termino. Eh, a pesar de las restricciones, que son muchísimas, como vimos, que yo traté de sintetizar muy brevemente, el programa parece tener efecto en suicidio de algunos subgrupos de la población. Yo creo que el mensaje importante, que de hecho fue el mensaje que intentamos subrayar el momento de entrega del Policy Brief,
con la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, de allí, es que la prevención del suicidio es posible. ¿Y por qué es importante subrayar este mensaje? Porque sabemos, lo muestra la evidencia internacional, de que una de las barreras para la implementación de programas nacionales de prevención del suicidio es el estigma asociado al comportamiento suicida, por un lado, cuestiones culturales, y el otro es que existe la creencia entre los tomadores de decisión de que estos programas no funcionan, de que no sirven, ¿no? Entonces, importante subrayar de que sí, es posible la prevención del suicidio, es posible que los programas pueden funcionar, pero pueden funcionar a condición de que tengan los recursos suficientes para implementar sus componentes y cumplir su objetivo, ¿no? Entonces, es necesario mantener la coherencia del programa y fortaleciendo y ampliando sus componentes. Las recomendaciones apuntan a eso. Son recomendaciones nada más, evidentemente la decisión final es del propio Ministerio de Salud. Probablemente otro hito que va a ocurrir próximamente, a fin de año o principio del próximo, es una consulta pública respecto al borrador del nuevo programa y ustedes van a ser probablemente quienes participen de esa consulta, ¿no? La importancia de actualizar los contenidos para adaptarse a las nuevas realidades, sobre todo en un contexto social y sanitario, sobre todo en un contexto post-pandemia, que hay que estar muy atento a lo que está ocurriendo con los suicidios en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Súper interesante. Yo voy a ofrecer la palabra si alguien quiere hacer comentarios o preguntas, que levante la mano para ir dándole el pase. Doctor Roisblatt, ¿quiere hacer una pregunta? Sí, bueno, primero felicitar por lo excelente de la presentación, aparte de la intencionalidad de un programa de este tipo. Ya, pero dentro de las muchas cosas que me llamó la atención, uno es cómo manejan ustedes el tema del espectro suicidal, porque usted habla de suicidio y habla, por Mm. ejemplo, de alguien que se hace corte, ¿ya? Entonces, ¿cómo maneja eso frente a una persona que tiene otro nivel de acto suicida? Eso por un lado. Y por otro lado, Ujú. ¿cómo maneja usted la interferencia de factores como la existencia de un consultorio de salud mental en un lugar determinado, o la existencia de psiquiatras en algún lugar determinado, o de psicólogos, o de equipos de atención primaria de salud mental sin psicólogo y psiquiatra, o la disponibilidad de camas psiquiátricas en algún lugar que obviamente disminuyen la probabilidad de que alguien se suicide? Si yo hago un diagnóstico en un consultorio de atención primaria, indico una hospitalización y no hay cama, las probabilidades de que se suicide son mayores. Eso, Álvaro. Sí, muchas gracias por las preguntas, profesor Foyce. Sí, respecto a lo primero del espectro social, nosotros los análisis que realizamos son en su mayoría estrictamente sobre muertes por suicidio, sobre suicidio, ¿sí? Los datos oficiales del DEIS, ¿sí? Entonces, no consideran todo el espectro, ¿no? En principio. Sí podríamos haber considerado el espectro en algunos análisis secundarios que hicimos cuando incluimos, para analizar las diferencias en términos de los componentes del programa, de las altas hospitalarias por lesiones autoinfligidas intencionalmente, ¿sí? O lesiones infligidas intencionalmente. Siempre se me olvida cuál es el nombre correcto, pero las autolesiones, vamos a decir. Y ahí efectivamente pueden entrar lo que usted comentaba, ¿no? Las autolesiones no suicidas, ¿no? Como cortes, que no necesariamente fueron realizados con intento de suicidio. Sí, ahí se podrían confundir. Pero eso es un indicador secundario. El indicador primario sigue siendo para nosotros el suicidio, propiamente tal, ¿sí? Eh, pero la pregunta es muy interesante porque efectivamente hoy en día en el mundo, en el campo de la suicidalidad, hay un debate sobre si efectivamente existe ese espectro. Es decir, si es que podemos hablar de suicidalidad como un continuo con diferentes niveles de letalidad, diferentes grados, que va desde las autolesiones no suicidas como los cortes hasta el suicidio, pasando por la ideación y el intento, o son fenómenos cualitativamente distintos. Al menos las teorías psicológicas contemporáneas más influyentes del suicidio tienden a mostrar que son fenómenos cualitativamente distintos, si bien están estrechamente asociados, es decir, que son predictores, son factores de riesgo muy relevantes, fenomenológicamente serían distintos, ¿sí? Entonces, la idea misma de espectro está en discusión y a mí me parece un debate muy relevante. Respecto a lo de la presencia de profesionales de la salud mental, bueno, ese es el problema de cuando uno hace recomendaciones. Porque nosotros somos un equipo externo al MinSal. Entonces, eh, nosotros podemos decir,
a partir del diagnóstico realizado con indicadores del propio programa, más lo que informan distintos actores y actrices, entre ellos profesionales de salud, implementan esto cotidianamente, es que hay una necesidad urgente de mayor profesional, de mayor cantidad de dotación profesional de salud, en particular psiquiatras, ¿sí? ¿Cómo se resuelve eso? Bueno, eso ya es un tema complejísimo, sobre todo es cómo logra el sistema de salud generar incentivos para, por ejemplo, retener a psiquiatras infantos juveniles, que ha sido reconocido por el propio ministerio como una especialidad en carencia, ¿no? ¿Cómo lograr revertir el hecho de que la mayor cantidad de psiquiatras está en la región metropolitana y el servicio privado, en lugar del servicio público, tiene dificultades para retenerlo? ¿Cómo se generan esos incentivos? Bueno, hay algunas alternativas, estrategias que se pueden discutir, ¿no? Tal vez la telepsiquiatría puede ser una muy buena alternativa, es, de hecho, una muy buena alternativa, sobre todo para llegar a algunos sectores rurales, etcétera, pero ya excede nuestras competencias, ¿no? Y excede lo que nosotros podemos ofrecerle a Vinsal como recomendaciones, ¿no? Nosotros básicamente mostramos el vacío más general, ¿no? Eh, Eso podría reacciones a ante sus preguntas. Sí. No sé si la respondo, o tal vez no iban por esa dirección. No, la pregunta era cómo cree usted que puede influir eso. Porque usted Ah, dice, perfecto. si es que bajó el Sí, suicidio, no sé, en Angol, es por nuestro sí, proyecto de prevención del suicidio. Yo digo, a lo mejor contrataron 2 psiquiatras, aumentaron a camas psiquiátricas en el hospital y ya. hacía eso disminuye. Sí, ya, gracias por ahora lo entiendo. Sí, bueno, como yo decía, el análisis de series de tiempo interrumpidas tiene muchos supuestos. De partida, el primer supuesto es como que el punto de corte es que el programa se implementó, pero en realidad sabemos que el programa se implementó con distintos niveles de profundidad, ¿no? En sus componentes, primera cuestión. Segundo, a lo mejor puede tener con variables que no están siendo consideradas en la ecuación. Sí, pues efectivamente, de hecho es lo más probable, ¿no? Y es lo que partía diciendo yo. No, al día de hoy no sabemos las razones del alza de las muertes por suicidio en la década del 2000 al 2010, ni tampoco sabemos las razones del descenso de la década del 2010 al 2019. Con algunos colegas, una colega economista y otro colega epidemiólogo, intentamos una vez hacer un análisis de la evolución de las tasas de suicidio a nivel regional considerando distintos indicadores sanitarios y sociales. Indicadores sociales como el índice de desarrollo humano, el índice de Gini, los niveles de pobreza, pero también indicadores sanitarios como el nivel de cobertura y el nivel de psiquiatras per cápita a nivel regional. ¿Sí? Todo eso lo combinamos y vemos que tenía un efecto en la variación de las tasas de suicidio de esa región a lo largo de 2 décadas y no, nada nos dio significativo. O sea, no, no, y bueno, a lo mejor eso, nuevamente, uno de los grandes problemas de la investigación en suicidalidad, específicamente suicidio, es la poca potencia estadística. Es el hecho de que los casos estamos hablando de 1.800 casos anuales, ¿sí? En promedio, Chile. ¿Sí? Entonces, también hay una dificultad allí que tiene que ver con metodológica, ¿no? A lo mejor no logramos capturar el efecto. ¿Sí? Pero bueno, ese ejercicio iba en la dirección que usted comentaba, es decir, que si aumenta la dotación de psiquiatras en esa región, el per cápita, ¿tiene un efecto en la disminución? No, no, no lo observamos, no vimos nada significativo en eso. Ujú. Gracias. Y bueno, mi respuesta ante eso es que la prevención del suicidio tiene que ver fundamentalmente con condicionantes sociales que condicionantes sanitarios. ¿Sí? Tiene que ver fundamentalmente con niveles de pobreza, de vulnerabilidad, tiene que ver con pensiones dignas para los adultos mayores, que son quienes tienen las tasas de suicidio más altas. Yo creo que si le aumentamos las pensiones a los adultos mayores, eso va a tener un efecto mucho más significativo, la reducción de suicidio de ese grupo, y si aumentamos la dotación de psiquiatras. Esa sería mi posición ante esa pregunta, ¿sí? Pero es discutible, evidentemente. Yesa, ¿tú querías hacer un comentario o una pregunta? Sí, este, ¿se escucha bien? Sí. Sí. Primero que nada, darle las gracias a Álvaro por esta presentación muy ordenada, muy clara de un asunto tan complejo como es el suicidio en nuestro país y también en todas partes, ¿no? En todas las partes, en todo el mundo, siempre, especialmente grupos y grupos y países en que se ha como ha hecho una explosión o un pic, ¿cierto? Eso es un problema nacional para esos países. Estoy totalmente de acuerdo con las últimas este, mm, reflexiones que Álvaro dice sobre los condicionantes sociales y sanitarios que están asociados frente a este fenómeno cultural, cultural sanitario, ¿no? Cultural, social, sanitario.
Eh, Te quería hacer una pregunta súper básica. Eh, el concepto de postvención es un concepto que no lo había escuchado yo, habiendo escuchado prevención, política y todas las cosas, pero no postvención. ¿De dónde viene? ¿Qué significa? Eso, eso por un lado. Y también, un poco en lo anterior, decir que bueno y que refrescante el que ustedes hayan pensado en la incorporación de los grupos de la comunidad civil, por así decirlo, la comunidad, comunidad civil que tal vez podría estar capacitada, pero que haya mucho en las manos de la comunidad civil, de los propios lugares en que se quiere implementar esto, porque creo que ese es un aspecto súper importante. Yo me formé en otro país, y en el tiempo en Europa, en Inglaterra, en términos de psiquiatría y en mi especialidad de terapia cognitivo-conductual, y en el tiempo que se discutían estas cosas de suicidio por allá, con una atención a todos los factores que tú pusiste, o sea, una cosa como muy, muy, muy parecida. Por eso es que es tan completo lo que también pude como un poquito contrastarlo, y lo que ustedes han presentado. Y uno de los aspectos súper importante era el nivel de prevención de suicidalidad en grupos, en ciertas comunidades en que la gente iba más bien a los peluqueros, ¿ya? Y a los barberos que a los centros de psiquiatría, ¿de acuerdo? Donde la gente se reúne, ¿de acuerdo? Ahí encontraban que había protección, alivio, acompañamiento, y cuando se fortalecían esos aspectos en general, es un ejemplo nomás, de lugares en que se reúne la comunidad, se producían ciertos efectos. Eso. Ujú. Muchas gracias, profesora Salvo, por sus preguntas. Respecto a la primera sobre la postvención, ¿de dónde viene el término? Bueno, así como existe la pre, también existe la postvención, en particular en este caso postvención del suicidio, y que es un término que tiene más o menos medio siglo, que, que acuña en primer lugar Erwin Schneidman, que es también uno de los considerados padres de la suicidología moderna, ¿no? De la teoría del dolor psíquico, modelo cúbico del comportamiento suicida, como uno de los primeros modelos teóricos del suicidio, de la suicidología contemporánea, Erwin Schneidman, que es también el padre de la autopsia psicológica. ¿Sí? Perfecto. Y él acuña el término de postvención, y que refiere a distintas acciones de acompañamiento luego de una muerte por suicidio, en sentido estricto, pero también hay una concepción más amplia que considera la posvención como aquello que ocurre después de cualquier tipo de conducta suicida, sea suicidio o no, es decir, también después del intento de suicidio, por ejemplo. Entonces uno lo puede considerar una concepción más abierta o una concepción más estricta. Pero en términos más estrictos es lo que ocurre después de un suicidio y que tiene que ver con el trabajo con los y las sobrevivientes de muertes por suicidio, es decir, aquellas personas que se han visto expuestas a una muerte por suicidio y se han visto afectadas de alguna manera por esa muerte. Familiares, amigos, parejas, profesores, compañeros de curso, compañeros de trabajo, etcétera. Perfecto. Y lo que Perfecto. sabemos hoy en día es que el impacto de un suicidio no se restringe a la familia. Tiene una ola expansiva mucho mayor, como ya mostraba en las cifras, ¿no? Y que muchas veces esas personas permanecen ocultas. Incluso los profesionales de la salud. Se da un fenómeno muy interesante, y bueno, que interesante, pero también es un problema, que es la experiencia de duelo sin derecho. Es decir, profesionales de la salud que se les suicida un paciente tienen alguna reacción emocional que se asimila a un duelo, una experiencia de pérdida, pero sin embargo sienten que no tienen derecho a vivir esa experiencia porque no son familiares, no eran amigos, eran simplemente los tratantes, ¿no? Es un problema. ¿Mm? De hecho, el National Health Service británico ha desarrollado guías de posvención específicas para los profesionales de salud, reconociendo que ahí hay un problema. ¿Sí? Y es por un lado prevención, acompañamiento a familiares, a comunidades, ¿sí? Expuestas a una muerte por suicidio, pero es también prevención porque sabemos que luego de una muerte por suicidio aumenta la probabilidad de nuevos suicidios. Y en algunos casos se pueden configurar clústeres suicidas, ¿no? Entonces, la posvención también consiste no solo en acompañar, sino que también identificar potenciales nuevos casos, ¿sí? Eh, y en ese sentido, la posvención es también una forma de prevención. ¿Sí? Luego, lo que usted mencionaba sobre los distintos
actores, actrices que pueden participar en la prevención del suicidio. Y eso es algo que, al menos en el núcleo Milenio Maya, hemos insistido bastante a través de campañas comunicacionales que hemos hecho con adolescentes y jóvenes, pero también con el mundo, en el mundo escolar, que son los grupos con los cuales nosotros trabajamos, con los profesores, profesoras. eh, es que todos y todas podemos ser actores decisivos en la prevención del suicidio. ¿Sí? Eh, de hecho, en la misma guía de prevención del suicidio en contexto escolar de MinSal, pone también su implementación en las escuelas, pone mucho énfasis en la formación de y las profesoras. O no solo eso, sino del equipo de orientación, o incluso del personal que trabaja, de la tía de hace el aseo, digamos, ¿sí? Decir, la formación de gatekeepers, ¿m? De facilitadores comunitarios, es una manera de traducirlo, que a veces son personas mucho más cercanas o que pueden identificar de manera más oportuna señales de alerta, ¿sí? De riesgo suicida, que un profesional, evidentemente. Ahora, obviamente, parte de esa formación consiste en, primero, eh, evaluar el nivel de riesgo suicida, ¿sí? Y luego derivar, ¿cómo derivar? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Sí? Porque finalmente, obviamente, los profesionales de la salud aquí, es problema grave, son cruciales, no nos podemos reemplazar, ¿no? Pero sí ese contacto inicial, ¿no? De ahí que yo creo que la próxima versión del programa va a poner aún mucho más énfasis en esta cuestión de la formación de gatekeepers. ¿Sí? Eh, Tengo la impresión. Súper, muchísimas gracias. Sí, quería saber si era la autopsia psicológica, vaya por el mismo lado de la posvención y me lo explicaste súper bien. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta, Álvaro, aprovechando también que hay becados internos, acerca de un poco, así como profundizar un poquito en las como recomendaciones que se le hace a los medios y a las redes sociales cuando hablan o tratan de un caso de suicidio. Como qué específicamente no habría que hacer, si es que hay algo así, Mm. o qué se recomienda hacer. Sí, sí. Gracias, Carolina. Sí, bueno, hay guías que implementa en el programa que vienen de las guías de la OMS, básicamente, y que algunas recomendaciones consisten, por ejemplo, en que si uno eh, cubre una muerte por suicidio, esto no debiera ser en primera plana, esto no debiera ser de manera sensacionalista, esto no debería ser estableciendo monocausalidades, que muchas veces ese tipo de relato ocurre de que se confunden, por ejemplo, desencadenantes de la conducta suicida con causas, ¿no? Y sabemos que el suicidio es un fenómeno complejo, multifactorial o multicausal, entonces es muy difícil que uno pueda hablar de una causa del suicidio, ¿no? Sin embargo, eso algunas veces en los relatos ocurre, en las narrativas de cobertura mediática. Y otras cuestiones tienen que ver con no mencionar los métodos utilizados en la muerte por suicidio, y eso ocurre muchas veces. Por ejemplo, uno se entera de que una estudiante de la Universidad Católica se suicidó con cianuro en el baño del campus San Joaquín, o sea, eso uno se entera de esas cosas, ¿sí? Em, y otras recomendaciones tienen que ver con también siempre incluir canales de ayuda disponibles. Línea Fono Salud Responde, línea de prevención de suicidio asterisco 4141, y siempre también transmitir el mensaje de que el suicidio es prevenible, es una causa de muerte prevenible, ¿sí? Eso por definición. Y transmitir esperanza. Por ejemplo, así como existe el efecto Werther, que es un fenómeno epidemiológico muy interesante, y es que hay bastante evidencia de esto, el efecto Werther es real. Después de cuando ocurren coberturas mediáticas sensacionalistas de muertes por suicidio, sobre todo cuando son de muertes de personas famosas, celebridades, cantantes, etcétera, actrices, eso incide en la mortalidad por suicidio de los días, las semanas siguientes, ¿sí? Particularmente en las jóvenes y sobre todo en adolescentes mujeres. ¿Sí? Pero así como existe el efecto Werther, que viene del libro Las desventuras del joven Werther de Goethe, que produjo una ola de suicidios en Europa, cuando se publicó. Existe el efecto Papageno, que es el inverso. Papageno es un personaje de la flauta mágica de Mozart que salva, son los ángeles que vienen y lo salvan, digamos, del intento de suicidio. Es decir, que si el hecho de que exista el efecto Verte se ha transformado muchas veces en una barrera para que los medios de comunicación quieran hablar sobre el suicidio. Pero tampoco se trata de eso, bajo la idea de que hablar del suicidio es suicidógeno.
es también un mito, ¿no? Al contrario, si queremos prevenir el suicidio, la primera condición es hablar sobre el suicidio, ¿sí? Reconocerlo. Y utilizando el término, ¿no? El término suicidio, tal cual, nombrando las cosas como son, ¿no? Y a veces uno lo ve en profesionales de salud, es como, está pensando en algo, ¿no? Tengo la impresión de que está pensando, ¿pero qué? ¿Sí? Eh, el efecto papageno entonces es que la cobertura mediática responsable también es un parte importante de la prevención. Súper. Por Súper ejemplo, una interesante cuestión esto. muy, perdona, muy importante como parte del efecto papageno es las narrativas que incluyen relatos de sobrevivientes que transmiten esperanza. Eso tiene un efecto protector. Qué lindo, qué bonito eso. Súper. Este, sí, súper, una cosita muy chiquitita respecto a esto mismo de las comunicaciones. Eh, Se ven los dos efectos, ese sensacionalismo sin ninguna conducción y sin ningún nivel de soporte y relación a prevención, o el ocultar la razón por un problema de estigma. Ciertas personas de algunas posiciones sociales o más altas Ujú. o con mucha Mm. cosa, caracterización o importancia política, no dicen la razón nomás. Entonces tampoco hay, cuando Mm. mucha gente sabe, entonces también hay un estigma asociado. Se dan como las dos cosas, un poco, ¿no? Sí, sin duda. Hace un par de años, como parte de un estudio que hicimos en MIDAP, hicimos una entrevista a sobrevivientes de muertes por suicidio. Y estábamos estudiando el fenómeno del duelo por suicidio. Y lo que encontramos es que hay mucha estigmatización de parte de los seres cercanos, de las familias, particularmente las familias, y ese estigma persiste a lo largo del tiempo, y el suicidio se vuelve una palabra innombrable, cambian las razones de la muerte, como usted dice, y se produce un fenómeno de silenciamiento. Nadie habla, al interior de la familia no se habla y tampoco se habla con personas por fuera de la familia. De hecho, también se da otro fenómeno y es que muchas veces las redes cercanas que saben que hubo un suicidio en esa familia se alejan por no saber qué decir, ¿sí? Por no sentirse incompetentes respecto a cómo abordar el problema, ¿no? Entonces se produce un silenciamiento acompañado de un proceso de aislamiento de los y las sobrevivientes que dificulta el acceso a ayuda, ¿sí? La búsqueda de ayuda. Claro, eso ocurre de cambiar las razones de la muerte, ¿no? Bueno, y el duelo por suicidio es un fenómeno súper complejo, probablemente usted lo habrá tocado ver en algún momento, ¿no? Que es una mezcla de duelo que tiene características distintivas a otras formas de duelo por muertes naturales o por accidentes, ¿no? Por el estigma que acompaña al suicidio. Y también es duelo combinado con trauma, ¿no? Entonces, eso hace mucho más complejo el proceso de elaboración de la pérdida, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que estamos en el momento, pero yo creo muchas gracias, Álvaro, súper interesante. Para que todos sepan y lo transmitan, va a quedar subida también la charla a la página web del departamento, así que por un tiempo la van a poder revisar. Y nada, pues estamos esperando después tus próximos resultados también. Feliz que los vengas a compartir. Así que muchas gracias. Muchas, muchas gracias a ustedes por esta conversación.